gente. Chauchas con dulce de leche, lo nuevo y lo viejo está siempre presente. Chauchas con dulce de leche, tu forma de ser y tu forma de verte. Green light, 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes, you don't smoke, don't. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Chauchas con dulce de leche. Chauchas con dulce de leche que hoy hará un amplio recorrido por una de las principales ciudades de Alemania. Vamos a visitar Berlín, vamos a conocer la historia del muro de Berlín. Por supuesto, no estaremos ajenos a las víctimas del Holocausto, a la historia de Hitler, a Napoleón y su paso por estas tierras. Pero vamos a comenzar Chauchas de hoy conociendo la idiosincrasia de los alemanes, cómo viven, cuál es su pensamiento, y a continuación nos metemos de lleno en un repaso de lo más importante de la historia directamente desde uno de sus principales escenarios. Ich hab noch einen Koffer in der... E invitados por Hola Berlín, hemos llegado precisamente a Berlín. María Ángeles va a ser nuestra guía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Berlín. Bien, muy bien. Contenta de que me hayan convocado para poder hacer esto. Bueno, Argentina en Berlín, más fácil para nosotros el trabajo y para vos me imagino que también, ¿no? Sí. A ver, complicado, pero bueno, después de un tiempo aquí se puede llegar a entender muy bien, sobre todo si uno aprende el alemán, ¿no? ¿Pero cómo son los alemanes, María Ángeles? ¿Cómo son los alemanes? Bueno, ¿cómo resumir esa pregunta? Somos diferentes en bastantes cosas, en la forma de relacionarnos sobre todo. Normalmente el cliché, ¿no? Lo que siempre se dice, que son fríos. Yo lo diría de otra manera, diría que tenemos diferentes maneras de demostrar el cariño, el afecto, el respeto, diferentes, nada más. Lo que yo rescato siempre, si bien puedo sí coincidir que sí son un poco fríos, pero sí rescato decir el hecho de que son honestos y el valor de la palabra, ¿no? Lo que uno dice aquí se cumple. Bueno, lo que se conoce o lo que se ha difundido de Alemania en la Argentina es que es un país ordenado, que es un país que toda Europa está mirando, porque mientras la mayoría de los países que están dentro del mercado europeo están en crisis, Alemania parece que no. ¿Es tan así? Un poco sí, o sea, Alemania es, digamos, uno de los países con la economía, junto con Francia, los dos que tienen su economía más fuerte, grandes exportadores de tecnología sobre todo, de valor agregado. Y científicamente también como centro de investigación, o sea, siempre Alemania está apuntando a algo nuevo, a las nuevas tecnologías, a las energías renovables, a estar un paso más allá y por supuesto el tema de tener su industria automovilística tan fuerte, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad, es un poco ahora como se dice el motor de Europa, ¿no? Y los alemanes se ven un poco últimamente cansados porque ellos se ven como que son los que tiran del carro, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente a Hola Berlín por la invitación, pero empezar acá este programa especial para nosotros tiene un significado muy fuerte también. Sí, yo diría que es el lugar donde uno puede empezar a descubrir la historia, porque lo que tiene Berlín es eso, es la historia, ¿no? Uno se encuentra a veces espacios vacíos, a mucha gente le llama la atención, no es lo que piensa, para otros es mucho más de lo que piensan, pero realmente lo que tiene la ciudad es la historia, ¿no? Y está una historia que está muy presente en todos los edificios, en todos los monumentos y también en lo que no está, en lo que falta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Atrás nuestro está la Puerta de Brandenburgo, digamos que es el edificio emblema, no solamente de Berlín, de Alemania, ¿no? Si uno compra una guía turística de Alemania hoy en día, de Alemania aparece la Puerta de Brandenburgo, ¿no? La puerta siempre fue el lugar donde se coronaban los reyes, donde Napoleón pasa triunfal cuando conquista, donde Hitler también hace su marcha con antorchas, todo se celebró siempre aquí. Pero digamos lo que está más fresco en la memoria de la gente, en la memoria no solamente de los alemanes sino del mundo, son las celebraciones por la caída del muro, ¿no? Este es un poco el símbolo de la reunificación alemana. María Ángeles, ¿te parece que comencemos entonces a recorrer Berlín? Dale, vamos a descubrirla juntos, los invito. Berlin. Bien, ya descubrimos
Conocemos en Chauchas con Dulce de Leche cómo viven y cuál es la idiosincrasia de los alemanes. La propuesta ahora es que comencemos a recordar parte de su historia. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles. Bueno, ok, bienvenidos a Berlín. Estamos en la capital alemana, ahora bueno, también como le dicen, la nueva capital europea. Y estamos aquí parados en Alexanderplatz, que es la plaza más importante de lo que es Berlín Oriental, ¿no? Siempre en esta ciudad tenemos que hablar de Oriente-Occidente por la cuestión del muro, de la división, todavía está muy marcado, se notan las diferencias. Y estamos viendo algunos de los símbolos de esta Berlín comunista, de lo que ha quedado de ella, por ejemplo, este reloj que tenemos aquí detrás, la torre de televisión y en sí toda la plaza, toda la arquitectura que hay aquí, excepto algunos edificios antiguos, son de la época del comunismo, ¿no? La torre que estamos viendo de televisión es como que marca la referencia de lo que es la ciudad. Sí, un poco es uno de los símbolos de la ciudad, ¿no? Digamos, el símbolo de Berlín es la Puerta de Brandenburgo, ¿no? Eso sería un poco, pero sí, como referencia, ¿no? Los comunistas así lo hicieron muy bien a propósito, es el edificio más alto de la ciudad y la idea de ellos, y que sigue funcionando, es que se viera del otro lado, que lo vieran del otro lado, ¿no? Bueno, se ve de todos lados la torre. Un poco al verlos, ¿no? Uno se da cuenta de qué época son. La torre del año 69 y era la plena época de la Guerra Fría, de la carrera por la conquista por el espacio, la carrera armamentista, entonces tiene un poco ese retrofuturismo de la época. En sí, ¿para qué sirve la torre? Es una torre de telecomunicaciones, ¿no? Se hizo para todo lo que era transmisión de radio, televisión, sigue funcionando con ese sentido, pero también es un lugar turístico, ¿no? Uno puede subir. Cuesta unos 12,50 € la entrada, sube con un ascensor, arriba hay un mirador a los 203 metros, un piso más arriba un restaurante, y ese restaurante, el piso es giratorio, ¿no? Si uno se sienta ahí, en media hora da la vuelta completa, desde su silla ve toda la ciudad. Es algo bastante típico de todas las ciudades importantes del este de Europa. Lo vamos a encontrar en varias ciudades del este de Europa, estas torres de televisión. Y el reloj un poco es, simplemente una decoración de la plaza, pero el nombre es el reloj de las horas del mundo. Y cuando uno lo mira tiene capitales del mundo entero y siempre fue un poco objeto de muchos chistes, porque la gente que vivía aquí en Berlín Oriental, a todas esas capitales, a la gran mayoría de ellas no podía viajar porque no eran del bloque soviético, ¿no? Un poco esta plaza es la presentación oficial de los turistas que se reúnen aquí, pero también la gente que vive aquí para demostraciones de espectáculo y demás. Sí, totalmente. De hecho, el reloj es históricamente, y aparece en muchas películas de Berlín, como un punto de encuentro para los berlineses, ¿no? ¿Dónde quedamos? En el reloj de las horas del mundo. En sí la plaza como lugar histórico, hay que decirlo, lo más importante que pasó aquí en los últimos años ha sido que aquí fue donde empezaron las demostraciones masivas en contra del comunismo. Bueno, Gonzalo, estamos dando una vuelta por la ciudad de Berlín en un auto muy particular. Sí, este es el Trabant, este es el coche que fabricó desde después de la Segunda Guerra Mundial la antigua República Democrática Alemana hasta 1991, una vez caído el régimen comunista desde el 89. Y bueno, ¿y cuál es la característica que lo hace tan especial este auto? Bueno, la característica es que es un motor de 2 caballos, o sea, como el de un ciclomotor que mezcla gasolina y aceite, y tiene una potencia de solo 22 caballos de vapor y 500 centímetros cúbicos. Además era un coche muy querido en la antigua República Democrática Alemana porque el tiempo medio de espera era entre 10 y 15 años. Por eso que cuando venía lo querías como prácticamente un niño y permanecía contigo toda la vida. Era un coche que prácticamente podías repararlo tú mismo, con lo cual compartías toda tu vida, todas tus experiencias con tu familia y contigo, ¿no? Porque nos contabas que hay muy pocos autos ya, prácticamente es muy difícil conseguir uno. Eso es, la producción superó algo así como los 3 millones de unidades y actualmente queda en circulación un 10% de ello, ¿no? Bueno, y lo bueno es que cualquier cosa que se rompa, cualquiera la puede arreglar. Sí, de hecho el coche venía con un manual que decía "me ayudo a mí mismo", que te explicaba cómo cambiar cada una de las partes del coche. Ese era el éxito también del coche, ¿no? En principio uno podía repararlo con apenas herramientas y con las manos.
¿Y se utilizaba aquí como paseo de familia o más para ir a trabajar? Sí, en principio no había límites para el coche. El coche tiene una velocidad máxima de unos 100 kilómetros por hora cuando la alcanzaba. Normalmente a 80-85 kilómetros por hora va bien. Pero si tu idea es ir a Bulgaria, pues te iba a Bulgaria en coche. O sea, era un coche para todo. Y aquel turista que llegue a Berlín y que tenga ganas de darse una vuelta, lo puede hacer con ustedes. Evidentemente, aquel que tenga ganas de sentir esa nostalgia por la antigua Alemania comunista, pues le daremos un paseo para que conozca un poco más del coche y cómo se vivía aquí en aquella época. Y si lo encuentran en la calle, está ploteado con la empresa, así que también Hola Berlín es parte de la fotografía de grandes y niños. Por supuesto, lo estamos esperando, sobre todo los chicos, para que se hagan fotos, para que lo toquen, para que lo sienten, para todo. Aquí estamos esperándolo. Gonzalo, ha sido un placer conocer un poco de la historia también de Berlín a través de su movilidad en este auto que, como decimos nosotros, es una verdadera joyita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su visita. Bueno, estamos aquí en otro punto, otra parada que hacemos normalmente en nuestros recorridos por Berlín y estamos junto a los ideólogos del socialismo alemán, Karl Marx y Engels, que era un poco su mecenas, ¿no? Y lo tenemos aquí sentados. Y es una estatua interesante porque es una reminiscencia de la época de Berlín como capital de la Alemania del Este, ¿no? De la Alemania democrática, ¿no? Siempre que digo Alemania democrática, entre comillas esto, porque era la Alemania comunista, ¿no? Pero bueno, son un conjunto escultórico que quedó de aquella época y últimamente ha habido una discusión, querían sacarlo del centro, o sea, están Marx y Engels en el centro de la ciudad de Berlín, pero definitivamente se decidió que se van a quedar por aquí ahora porque, bueno, es parte de la historia de la ciudad, ¿no? Y alrededor de las estatuas también hay alegorías que representan la vida un poco en el sistema socialista y la vida en el sistema capitalista. Bueno, continuando con el recorrido que estamos haciendo por el centro de Berlín, acabamos esta primera parte en una plaza que es muy importante, que se llama Bebelplatz. Hoy en día, originalmente era la Plaza de la Ópera. Es un lugar muy importante por los edificios que hay aquí y históricamente también por otra cuestión que fue algo que pasó aquí el 10 de mayo de 1933, una acción propagandística organizada ya durante el periodo del nacionalsocialismo de Hitler y fue la quema de libros, muy famosa. Aquí en el centro de esta plaza se sacan los libros de este edificio que antiguamente era una biblioteca. 20.000 libros se queman en el centro de la plaza, delante de la gente de la ciudad. Y lo que recuerda eso es esta placa que tenemos en el suelo, que lo dice, ¿no? En el medio de esta plaza, el 10 de mayo del 33, se queman los libros. Las juventudes nacionalsocialistas, digamos las juventudes hitlerianas, son las encargadas, son las que tienen la orden de hacer esta tarea. Y los libros que se queman, obviamente, son libros que el régimen consideraba antigermánicos, por ejemplo las obras de Freud, todo lo que tenía que ver con El Capital de Marx y muchísimas otras obras filosóficas se queman en la plaza, ¿no? En esta partecita, llegando a la plaza, hemos visto también lo que es un edificio muy interesante en sí. La estructura, digamos, abre un periodo y es el periodo del clasicismo en la arquitectura en Berlín, que es lo más fuerte, digamos, es la impronta más fuerte, el neoclásico en la arquitectura. Y antiguamente era la guardia de la zona residencial de los reyes prusianos. Hoy en día es un monumento, adentro hay un monumento. Es muy interesante en sí mismo por la mujer que lo hizo, Käthe Kollwitz. Cualquier alemán que escuche el nombre la conoce, es una escultora alemana que fue muy famosa sobre todo en la década de los 20, de los 30, y la obra que hay adentro es una especie de piedad, una madre con su hijo muerto en brazos, como digo, en memoria de las víctimas de las guerras y las tiranías, pero además ella es una persona idónea para haber hecho este monumento porque ella pierde un familiar en la Primera Guerra Mundial y nada menos que un hijo también en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y en este punto un poco terminamos una primera parte de este recorrido que normalmente hacemos con Hola Berlín. Digamos que se cierra hasta aquí una etapa, hemos visto un poco el nacimiento de la ciudad, algo hemos hablado de la época del comunismo, pero hablamos más adelante cuando vemos el muro. Hemos hablado también sobre todo hasta aquí de Berlín como capital de Prusia. It's not saying
It's not sane. I just want someone to save me. Queda mucho más por disfrutar todavía en nuestras chauchas con dulce de leche, la historia del capitalismo, la historia del muro de Berlín, pero eso será más adelante. Ahora es momento de compartir la primera pausa comercial en Chauchas con dulce de leche. Quédate, acompañanos, estamos recorriendo Berlín, en Alemania. Viví la nieve en Mendoza. Hotel, más traslados, más tickets. ¡Anímate! En Penitentes solo faltamos. Turismo Uspallata, uniendo destinos. Consultas o reservas www.turismouspallata.tour.ar. Ubicado frente a la imponente Piedra del Peñol, Hostería Los Recuerdos es la mejor opción de hospedaje y esparcimiento en el corazón del embalse. Info 861-0650. Teleférico Cerro Otto, tu mejor invierno en Bariloche. Confitería giratoria, galería de arte, funicular de la cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Comenzamos el segundo bloque en nuestras chauchas con dulce de leche. Seguimos disfrutando con imágenes y con historia Berlín directamente desde Alemania, pero queda mucho más por recordar para ir acercándonos en la historia y a través de los años a la caída del muro de Berlín. Segundo repaso de la historia en Chauchas con dulce de leche. Bueno, continuamos un poquito con el recorrido que estamos haciendo y justo en este momento hemos cruzado el muro de Berlín. Estamos por unos metros ya dentro de lo que es Berlín Occidental, en la antigua zona de los americanos, pero en realidad para poder pasar a esa zona hasta pasada la caída del muro, hasta el año 1991 todavía funcionaba lo que tenemos aquí atrás como un puesto de control donde la gente tenía que presentar sus documentos, le ponían un sello como una frontera entre países, pero la historia es mantener un poco vivo la memoria de lo que era el Checkpoint Charlie, ¿no? Ese es el nombre. ¿Qué significa Checkpoint Charlie? Puesto de control, en realidad es Allied Checkpoint, es puesto de control aliado. Charlie es el nombre coloquial que le dan los americanos por esta cuestión del alfabeto militar, el alfabeto de la OTAN, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Era la puerta C, eso significa la puerta tercera en control de los americanos. También tenían la puerta Alfa y la puerta Bravo. Y lo que lo hace tan famoso es que se dice, este fue el punto más caliente de la Guerra Fría. El 27 de octubre del año 1961, unos meses después de que habían construido el muro los comunistas, hay un problema digamos una falta de entendimiento diplomático entre los dos bloques y traen sus tanques, los americanos y los soviéticos, y se quedan durante un día entero enfrentados a ver quién va a disparar primero, ¿no? Por suerte, nadie dispara y por eso se mantiene la guerra como una guerra fría, es decir, donde no hay conflicto bélico, ¿no? Continuamos con nuestras chauchas con dulce de leche, recorriendo la ciudad de Berlín, y estamos en uno de los lugares más emblemáticos, el muro de Berlín, que fue derribado en 1989. Tenemos la posibilidad de tocarlo, pero en Chauchas con dulce de leche vamos a conocer su historia. Bueno, por fin llegamos al muro de Berlín y es esto que estamos viendo aquí detrás. En realidad esto es un trozo, uno de los varios trozos que quedan en la ciudad. Es un trozo además interesante porque está tal cual se quedó después de que cuando cae el sistema la gente viene
hora tras hora, día tras día, con sus martillos, sus cinceles, a querer destruirlo por su cuenta, con sus propias manos, llevarse trozos, ¿no? Por eso lo vemos así, bastante descascarado, con todo lo de adentro hacia afuera, todo el hierro que tiene adentro, una estructura muy fuerte, ¿no? Este es un lugar muy interesante además porque se conjugan dos cosas. Se conjuga la parte, digamos, lo que es la dictadura de la extrema derecha del nacionalsocialismo, 12 años, con la dictadura de los 40 años del comunismo. Además del muro, lo que se ve delante son los calabozos de lo que era la Gestapo. El edificio de la Gestapo como tal y las SS que tenían acá su sede, no existe más. Este edificio, lo único que ha quedado, y por eso se lo ha abierto, se lo ha dejado al descubierto, son lo que funcionó como calabozos, como las primeras salas de tortura. Digamos, en este lugar se cruzan las dos historias, ¿no? El destino quiso que unos años después, en el año 1961, se hiciera justo por detrás el muro, ¿no? El lugar se llama Topografía del Terror. La exhibición es una exhibición permanente ya hoy en día. Empezó siendo algo provisorio, pero definitivamente se lo dejó, se lo organizó con un museo y una exhibición al aire libre. Y Topografía del Terror porque, bueno, justamente es una especie de investigación topográfica del terreno, de estas huellas que los comunistas y después el tiempo intentan borrar, eliminando todas las ruinas del edificio, ¿no? Pero por lo menos los calabozos han quedado y, como digo, por detrás justo el muro de Berlín. Un poco para entender qué es esto del muro de Berlín, por qué se hizo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida. En el año 1949 se van a fundar las dos Alemanias políticamente, la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana es la Alemania comunista, su capital es Berlín Oriental, ¿no? ¿Por qué hablo de Berlín Oriental? Porque la misma división que se hace en el país, un sector británico, americano, francés, soviético, se hace en la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín caía completamente en el sector soviético, pero los aliados reclaman un trozo de la ciudad y por eso se la subdivide también. El muro lo van a hacer los comunistas sin pedir permiso a los del otro lado, arbitrariamente. El 13 de agosto del 61, literalmente de la noche a la mañana, se va a acercar todo Berlín occidental para evitar que la gente se siga escapando a través de esa Berlín de los aliados, ¿no? Lo primero que se va a hacer son colocar alambre de púas, 40.000 soldados vigilando la frontera, ya nadie puede pasar la mañana del 14 de agosto del 61 y en los días siguientes lo que van a ir haciendo meses, años, hasta la década del 70, de los 80 todavía también, es reforzar cada vez más esa frontera y reforzar el muro en sí, ¿no? Hay que decirlo, el muro, uno lo ve y dice, es solamente una pared. No, no es solamente una pared. Detrás de ese muro que se ve había una franja que se le llama la franja de la muerte, una especie de cinta a lo largo de los 157 kilómetros que tenía el muro, donde teníamos soldados armados, vallas electrificadas, minas antitanques, perros y otra valla más, otra especie de muro más, ¿no? O sea que era mucho más difícil de cruzar que si hubiera sido solamente esta pared. El 9 de noviembre del 89 lo que pasó fue que la gente se fue a las puertas del muro, fue un momento bastante anárquico, de confusión, ya venían habiendo muchas protestas, muchos intentos de comenzar a flexibilizar. Tenemos que pensar en Gorbachev, que ya estaba en la Unión Soviética haciendo sus reformas con la perestroika, con la glasnost. La gente acá empieza a reclamar lo mismo y esa tarde lo que pasa es que se da una conferencia de prensa, se explica cómo ahora sí la gente va a poder empezar a cruzar el muro. La explicación no queda muy clara, lo que sucede es que a la noche la gente se agolpa en las puertas del muro con sus pasaportes reclamando eso que en la televisión ha dicho es poder pasar al otro lado. Los soldados se encuentran con miles de personas enfrente de ellos y haciendo caso omiso de la orden de disparar que tenían ellos durante toda la época del muro, durante casi 29 años, lo que hacen es dejar pasar a la gente, ¿no? Y ahí es, digamos, la caída del muro de Berlín. Y ustedes habrán podido apreciar que Berlín es una ciudad muy moderna, pero que a la vez encierra muchos dejos de su historia, con monumentos que algunos han sido muy deteriorados durante la guerra y durante también la caída del muro de Berlín. Eso es parte de la historia que fuimos recordando en este bloque de Chauchas con dulce de leche. Ahora es momento de pausa comercial, pero quédate con nosotros porque queda quizás lo más emblemático para esta ciudad de Berlín. Pero eso será en el próximo bloque.
Viví la nieve en Mendoza. Hotel, más traslados, más tickets. ¡Anímate! En Penitentes solo faltamos. Turismo Uspallata, uniendo destinos. Consultas o reservas www.turismouspallata.tour.ar. Ubicado frente a la imponente Piedra del Peñol, Hostería Los Recuerdos es la mejor opción de hospedaje y esparcimiento en el corazón del embalse. Info 861-0650. Teleférico Cerro Otto, tu mejor invierno en Bariloche. Confitería giratoria, galería de arte, funicular de la cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Comenzamos el tercer bloque en nuestras chauchas con dulce de leche, ya prácticamente finalizando este recorrido por la ciudad de Berlín y por su historia. Es momento de que descubramos lo que dejó el Holocausto, pero también Hitler y su paso por Berlín y su paso por Alemania. Bueno, estamos parados justo en lo que era la entrada para coches hacia el búnker que estaba debajo de la Cancillería de Adolf Hitler, ¿no? En realidad estamos en la parte de atrás, la entrada del edificio estaba por una calle lateral y como ven no ha quedado nada del edificio. En la época del comunismo se decide eliminar todas estas huellas, las ruinas de este edificio y construir este complejo de departamentos donde vivían, estaba hecho para los políticos, la clase política en la época. ¿En qué año fue eso? Esto se hizo, bueno, en los 60, ¿no? Después de que se limpia todo el terreno, pasa bastante tiempo. El único edificio que hay de la época del nacionalsocialismo es las Fuerzas Aéreas, que está muy cerca de aquí, pero además de la Cancillería, en esta calle estaban todos los ministerios, ¿no? Justo detrás de la Cancillería estaba el Ministerio de Propaganda, donde actuaba, donde trabajaba Goebbels. ¿Cuál es la versión de cómo muere Hitler? Bueno, la versión oficial aquí, en Alemania, en Berlín, lo que nos cuenta también la placa informativa del muro y lo que uno va a aprender aquí en los museos, en el colegio, es que Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 junto con su flamante esposa, hacía 24 horas que se habían casado, Eva Braun, y lo que deciden hacer ellos es ingerir un veneno y pegarse un tiro, ¿no? Él se encarga de matarla a ella, matar el perro y suicidarse, ¿no? Eso es lo que, digamos, oficialmente aquí uno aprende, estudia, lee en los museos, como digo, en todos lados, ¿no? En esta placa dice exactamente lo mismo, se indica el punto donde estaba la habitación de ellos dentro del búnker, donde se quitaron la vida el 30 de abril. Bueno, hemos llegado aquí al final del recorrido que normalmente hacemos aquí en Berlín con Hola Berlín. Y esto es, donde estamos ahora es lo que se llama el monumento al Holocausto, o sea, un punto muy importante en este recorrido, uno de los temas de los cuales sí o sí en Berlín tenemos que hablar, y es el tema del Tercer Reich, el nacionalsocialismo y el Holocausto, ¿no? Y este genocidio. Lo que se intentó aquí representar, esto se inauguró en el año 2005, el arquitecto se llama Peter Eisenman, un arquitecto judío norteamericano. Su proyecto, digamos, es un espacio dedicado un poco al libre albedrío, donde cada uno tiene que hacer su propia interpretación. Yo siempre recomiendo a la gente cuando viene a Berlín atravesarlo, caminarlo, porque va cambiando la perspectiva que uno tiene desde afuera a cuando uno está adentro, ¿no? Básicamente, ¿qué son? Son 19.000 metros cuadrados que la ciudad de Berlín cedió para la construcción de un monumento, digamos, el monumento más importante dedicado, porque en la ciudad tenemos muchos monumentos que recuerdan diferentes aspectos del tema del nacionalsocialismo y del Holocausto, pero este, digamos, es el más importante en tamaño y la ubicación. También estamos a muy pocos metros de la Puerta de Brandenburgo, del Parlamento, un lugar donde sí o sí el que viene a Berlín pasa por aquí, ¿no? 19.000 metros cuadrados, donde podría haber hecho la ciudad de Berlín edificios, departamentos, lo ceden para esto. Y lo que hay son 2.711 bloques de concreto, de material. Como digo, la altura va cambiando, el terreno se va hundiendo, va cambiando el espacio, ¿no? Y también eso, ¿no? La cuestión de que está abierto a la interpretación de cada uno, ¿no?
María Ángeles, muchísimas gracias a vos, a holaberlin.com por habernos recibido, por habernos tratado tan bien, hacernos esta recorrida y recordá siempre que en Argentina tenés un par de amigos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar y de poder mostrar un poquito más de esta ciudad en la que vivo hace 8 años ya, como cordobesa inmigrada, pero que aquí estoy para recibir a todos los que quieran venir. Y con estas imágenes ya vamos llegando al final de un nuevo programa de Chauchas con Dulce de Leche, que hoy intentó mostrarte parte de la historia que vivió Alemania y más precisamente como escenario principal esta linda ciudad de Berlín. El agradecimiento especial para Hola Berlín, esta empresa de turismo receptivo que permitió que Chauchas con Dulce de Leche llegue hasta Alemania para hacerles llegar a todos ustedes las mejores imágenes y la historia que tiene esta región europea. El agradecimiento especial también a todos ustedes por habernos acompañado. Los invito a que vuelvan a hacerlo la próxima semana en un nuevo programa de Chauchas con Dulce de Leche. Aquí los espero. Chau, 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 chau. Chauchas. Dulce de leche te muestra las cosas que vive la gente. Chauchas con dulce de leche, lo nuevo y lo viejo está siempre presente. Chauchas con dulce de leche, notas como pocas, viajes y paisajes. Chauchas con dulce de leche, la música en vivo.